Bien, pero ahora lo que voy a hacer es graficar a ambas funciones, a la función original y igual a x más 1, observemos que es una recta ordenada al origen más 1, por ese punto la recta corta al eje y, pendiente igual a 2, el coeficiente de la x en la forma explícita es la pendiente 2 o 2 sobre 1, significa que desde ese punto corro 1 hacia la derecha, subo 2. Y ahí está la recta en azul. La inversa la he graficado acá, y igual a 1/2 de x menos 1/2. La ordenada al origen es menos 1/2. Eso se marca sobre el eje y, menos 0,5, ahí está. Y luego la pendiente 1/2, corro 2 unidades hacia la derecha, subo 1, trazo y ahí está la recta en rojo. Siempre que yo grafico en un mismo gráfico una función y su inversa, ambas rectas o curvas en forma genérica son simétricas respecto de un eje de simetría que se llama y igual x, que es la función identidad. Ahí está graficada y en este caso también es una recta, ¿no? El eje de simetría siempre es una recta y es la recta y igual x, como vamos a demostrar en otros ejemplos que vamos a ver después. Pero acá también tenemos la recta y igual x. Observemos que esta es una recta con ordenada al origen 0, o sea, esta es la recta y igual 1 por x más 0. Así que tiene 0 de ordenada al origen y pendiente de 1. Así que pasa por el origen, corro 1, subo 1, y bueno, es la función identidad o función idéntica. ¿Por qué función idéntica? Uno se da cuenta, porque la función y es idéntica o igual a la variable independiente. Y por lo tanto los puntos de esta recta son 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, y en general todos los pares ordenados con el mismo valor de abscisa que de ordenada. Por eso es que la recta que corta justo a 45 grados en lo que es el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Esa recta que acá está en verde se convierte en un eje de simetría, decíamos, entre una función en azul y su inversa en rojo, ¿no? ¿Qué significa este eje de simetría? Acá hay una simetría axial, se conoce como simetría axial o simetría respecto de un eje. Significa esto que yo trazando cualquier transversal al eje de simetría, cualquier perpendicular al eje de simetría, en este caso cualquier recta o segmento con una pendiente de menos 1, en este caso, para ser perpendicular a esta recta de pendiente más 1, encuentro que a la misma distancia de, en lo que está un punto del eje de simetría, por ejemplo este puntito 1, 3, par ordenado 1, 3 de la recta en azul, se encuentra a la misma distancia, pero para el otro lado está el par ordenado, en este caso 3, 1, que es el inverso del 1, 3. O sea que siempre se cumple eso, a la misma distancia que está un punto, perpendicularmente tomada siempre, por eso está ese cuadradito azul y acá rojo con un punto adentro, que debe ser, no está el punto, pero bueno, el cuadradito con un punto adentro es el símbolo del ángulo recto, siempre a la misma distancia, en forma perpendicular al eje de simetría, de un lado y del otro está el otro punto de la curva, o de la recta en este caso, que es inversa de la primera, y viceversa, porque como ya hemos dicho, también la azul es la inversa de la roja. Entonces, una función f de x y su inversa f a la menos 1 de x tienen gráficas que son simétricas con respecto a la recta y igual x, que es la función identidad. Esto es muy importante y es la simetría gráfica, que siempre tienen dos funciones inversas mutuamente una de la otra cuando son representadas en un mismo diagrama cartesiano. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Para ver otro ejemplo, veamos la función y igual x al cuadrado. Quiero hallar la inversa de la función y igual x al cuadrado. Para eso, ¿qué hago? En primer lugar, cambio la x por la y la y por la x. O sea, la y, escribo la x y en lugar de poner x, coloco la y. Entonces me queda x igual a y al cuadrado. Esa ya es la inversa de la y igual a x al cuadrado, pero está implícita. Hay que hacerla explícita, hay que despejar la y, con lo cual el cuadrado pasa como raíz cuadrada al primer miembro en este caso y me queda puesto bien al derecho y igual raíz cuadrada de x. Entonces acá tengo representadas las dos funciones. Tal cual lo dijimos recién en el ejemplo que hicimos, vimos que la función elevar al cuadrado es la inversa de sacar raíz cuadrada. Incluso muchas calculadoras, más o menos antiguas, generalmente la función raíz cuadrada se pone en la misma tecla que la y igual x al cuadrado, y haciendo shift x al cuadrado es raíz cuadrada, eso indica que directamente una función es la inversa de la otra. Y si no se cumple esto con la función en la calculadora de ustedes, con x al cuadrado raíz cuadrada, se cumple siempre en otras como el seno, arco seno que es y seno, el coseno, el arco coseno, el logaritmo natural, el 10 a la x, perdón, el e a la x que es el antilogaritmo natural. O sea, muchas veces se utiliza la misma tecla de la calculadora previo a accionar el shift para llegar a la inversa de una función. Entonces acá tenemos
elevar al cuadrado y lo inverso es sacar raíz cuadrada. Fenómeno. Entonces, y igual x al cuadrado igual raíz cuadrada de x. Acá está representado y igual x al cuadrado, que es este arco parabólico, e igual raíz cuadrada de x, ¿no? A esta altura, los alumnos se pueden estar preguntando que por qué no está toda la parábola completa de la y igual x al cuadrado. Ya sabemos que la y igual x al cuadrado es una parábola y que como tal tiene como dominio natural, o sea, como dominio máximo, todos los reales, como cualquier función polinómica, y por lo tanto a menos 1 también lo puedo elevar al cuadrado y me da 1, a menos 2 lo puedo elevar al cuadrado y me da más 4, y por tanto hay otro semiparábola acá para la izquierda, obviamente del eje Y, ¿cierto? Esa parte no está graficada. ¿Por qué no está graficada esa parte? Porque básicamente hemos tenido que hacer un artificio acá para poder invertir y sacar la inversa de la función y igual x al cuadrado. Recordemos que una función solamente se puede invertir si la misma es biyectiva. Y la y igual x al cuadrado en su dominio natural no es biyectiva. Si ustedes miran en la parte final del apunte de funciones, definiciones generales, hacemos un estudio detallado de la función y igual x al cuadrado y vemos que cuando la función y igual x al cuadrado se define como de R en R, o sea que conjunto de partida todos los reales, no hay ningún problema porque la función existe y es única para todos los números reales, pero cuando la hacemos como de R en R y tomamos la recta imaginaria horizontal que ya expliqué en su momento, que acá está graficada en rojo, me imagino que voy barriendo con esa recta todos los elementos del conjunto de llegada de menos infinito a infinito, veo que no toca ninguna, 1, 2, 2, 2, y visto así la función no es nada. O sea, no es ni inyectiva, ni subyectiva, ni biyectiva. Después habíamos visto que restringiendo el conjunto de llegada a 0 infinito, con el mismo conjunto de partida, todos los reales, la función se transformaba en suryectiva, porque ahora la recta imaginaria horizontal barría todos los valores del conjunto de llegada de 0 a infinito y tocaba 1, 2, 2, 2, 2, 2, suryectiva, definida de esta manera. Todavía no es invertible o inversible porque solamente eso se logra cuando la función se convierte en biyectiva. Entonces, luego estudiamos otra alternativa que era restringir el conjunto de partida ahora a solamente los reales positivos incluyendo el 0, o sea, el intervalo de 0 a infinito. Entonces acá ya estamos trabajando con un dominio restringido, no con el dominio natural de la y igual x al cuadrado, que son todos los reales, sino solamente con la mitad de ese dominio natural, que son los reales positivos incluido el 0, y por lo tanto no puedo graficar toda la parábola, sino la mitad, este arco parabólico de acá. Entonces vemos que ante este dominio restringido, con toda la imagen, con todo el dominio de con todo el conjunto de llegada, perdón, B mayúscula, B larga, ¿cierto? Como los reales, la recta imaginaria horizontal barre a todos los elementos del conjunto de llegada, ninguna vez corta, una, inyectiva. Tampoco así se puede invertir y finalmente llegamos a el cambio final que es convertir a la función en biyectiva. Y para eso tanto el conjunto de partida A como el conjunto de llegada B se restringen al intervalo 0, infinito, 0, infinito, o sea, los reales positivos incluyendo el 0, tanto para la X como para la Y. Dicho en otros términos, se trabaja exclusivamente con lo que es el primer cuadrante del plano XY. Entonces, ahora sí, tomo la recta imaginaria horizontal, barro con ella todos los elementos del conjunto de llegada definido como de 0 a infinito, ante el conjunto de partida restringido otra vez a 0 infinito, la mitad de la parábola total, toca una y solo una, y ahí sí la puedo invertir, y recién ahí se cumple la condición de invertibilidad de la función, o sea, a partir de ahí la función es inversible. Así que bueno, este razonamiento medio teórico no está implícito en este procedimiento. El procedimiento que estamos haciendo nosotros es más rústico, cambiamos la y por la x por la y, despejamos y listo. Pero a la hora de graficar y ver la simetría con la función identidad, sí o sí tengo que tener en cuenta el tema de que para que la y igual raíz cuadrada de x sea la inversa de la y igual x al cuadrado, y bueno, la y igual x al cuadrado ha tenido que ser restringida en su dominio, conjunto de partida, conjunto de llegada, y ha quedado la mitad de la parábola. ¿Sí o no? Entonces ahora sí vemos la simetría, ¿no? Fíjense que cuando una curva, por ejemplo la original, que sería esta azul, corta el eje de simetría y igual x, que es la función identidad, la recta identidad, en un punto la inversa la corta en el mismo punto. Lo mismo pasa acá en el origen, se toca una, toca la otra también. Y luego siempre yo trazo un segmento de pendiente -1, a una distancia está una, a la misma distancia para el otro lado está la otra. Por ejemplo, este punto, este punto 2, 4.
par ordenado 2, 4. A una unidad en diagonal está el eje de simetría, una unidad en diagonal está el otro punto simétrico del 2, 4, que es el par ordenado 4, 2, o sea, el XY y X. O sea, siempre se cumple esa simetría. Se dan cuenta ustedes que si yo sigo adelante con la simetría geométrica y completo acá la parábola y sigo con la simetría geométrica, me queda una parábola acostada, digamos, en cuanto a la función inversa de la y igual a x al cuadrado, me quedaría una parábola acostada con eje de simetría horizontal, y eso ya no sería función, porque evidentemente no cumple unicidad. O sea, para 4 tendríamos 2 y menos 2. Raíz cuadrada de 4 más 2 y menos 2. Más o menos raíz cuadrada de x, son dos funciones, ¿o no? Desde el punto de vista de la función, son dos funciones distintas. Igual, más raíz cuadrada de x, que este arco parabólico que ven ahí en rojo, y si yo hago el mismo arco parabólico, pero que arranca para abajo, ¿no? Sería la función y igual menos raíz cuadrada de x. Y la función menos raíz cuadrada de x es una función distinta que la función y igual más raíz cuadrada de x. En su conjunto puede ser considerada como una sola parábola, pero desde el punto de vista de la función, son dos funciones distintas si es que esa parábola tiene ese eje de simetría horizontal que estamos viendo que adquiriría. Por todo eso hemos tenido que hacer una serie de restricciones en el conjunto de partida y de llegada de la función original para que la misma fuera biyectiva. O sea, yo tengo que invertir siempre un arco biyectivo. Si no es biyectiva toda la función, tengo que restringir adecuadamente el conjunto de partida y de llegada para que sea biyectivo el arco que voy a invertir. ¿Sí o no? Observemos que la función y igual raíz cuadrada de x tiene como dominio natural, digamos, todos los reales positivos, incluido el 0, pero no los negativos, porque yo no puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo, así que raíz cuadrada de menos 2 no existe. Por eso que la función en menos 2, estamos hablando de la función inversa, igual raíz cuadrada de x en rojo, en menos 2 no existe, en menos 1 no existe, solamente existe de 0 a infinito, y ese es el dominio. Gráficamente, sabemos que el dominio natural se puede obtener proyectando todos los puntos de una curva sobre el eje x, y toda la sombra de esa curva sobre el eje x, eso sería el dominio, en este caso, de esta función de 0 a infinito. Pero también es interesante observar que la imagen de la función y igual raíz cuadrada de x también es de 0 a infinito. Observemos que la imagen gráficamente yo la puedo hallar proyectando todos los puntos de esta curva sobre el eje y. La sombra que proyecta esa curva sobre el eje y sería la imagen, y claramente quedan todos los reales positivos incluyendo el 0, o sea, de 0 a infinito. Así que el dominio de la imagen en los dos casos es de 0 a infinito, ¿no? Esto es bastante interesante para analizar el dominio de la imagen, perdón, de funciones racionales.